Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al director general del Agua, Joaquín Griñán, su presencia en la inauguración de estas 8ª jornadas técnicas de la entidad de saneamiento de la región de Murcia. Agradezco también a todos los que os habéis animado a participar en ellas, especialmente a los muchos que habéis venido de fuera, teniendo en cuenta la dificultad de los viajes en estos momentos por múltiples circunstancias. Quiero dar las gracias también a los miembros de la Comisión Quinta de AEAS, que celebraron ayer aquí en Murcia la reunión plenaria y que muchos de ellos han decidido quedarse hoy y asistir también a esta reunión. Y, por supuesto, a las empresas que han colaborado económica y técnicamente con nosotros para organizar las octavas jornadas de SAMUR. Las jornadas se dedican este año no a un determinado aspecto técnico, como ha sido costumbre hasta ahora, o algunos de los muchos aspectos también relacionados con la gestión de las aguas urbanas, sino al sistema de gestión, o sea, al envolvente de la solución de todos estos asuntos. El programa está organizado en 5 bloques. En primer lugar, un representante del Ministerio de Medio Ambiente expondrá la información global del estado de las infraestructuras de depuración en España. Y a continuación se expondrán en otra mesa las características de los sistemas de gestión en 5 comunidades autónomas, incluida la nuestra. A las 12:30 esperamos que se incorpore a las jornadas el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramo de Armas, y el consejero de Agricultura de Murcia y presidente de esta entidad, Antonio Cerdá. Después del almuerzo, los representantes de Acciona y de Aqualogy nos hablarán de las experiencias que tienen en estos momentos en el exterior. Y, finalmente, el director general de AEAS aportará el punto de vista de la asociación sobre los múltiples temas que supongo que saldrán en los debates. En esta ocasión, ya lo habréis visto, no se ha entregado una documentación previa a los participantes en las jornadas. Hemos considerado que, al ser el objeto de las jornadas un tema abierto en el que las aportaciones de los ponentes y de los participantes podrían enriquecer el resultado, pues hemos pensado, hablando también con los representantes de AEAS y en colaboración con ellos, de preparar un dossier con los datos y las conclusiones aportadas a las jornadas y luego los remitiremos o bien por forma de correo electrónico o colgándolo en la web nuestra, que supongo que alguno de vosotros ya conoce. Con tal motivo, animo a todos los que a lo largo de estas reuniones, los ponentes, que o bien mediante comunicación a los miembros del comité organizador o de cualquier otra manera en la intervención en los debates, nos hagan llegar cualquier comentario u observación que les parezca oportuna. Y, finalmente, quiero sugerir a todos que echéis un vistazo a la exposición que, con la información de los 10 años de gestión que ya en este año cumple la entidad de saneamiento y también con la información de las principales empresas colaboradoras a lo largo de estos años, se ha preparado en el salón. Y espero pues que la jornada sea grata para todos y las reuniones pues sean lo más interesantes posible. Muchas gracias. Supongo que el director general querrá decirnos algo. El director general pues se siente en casa. Bienvenidos a la región de Murcia y muchas gracias por su asistencia a esta 8ª jornada de SAMUR, que yo creo que son pues una cita anual, que ya nos han acostumbrado a que sea una cita anual y las costumbres hacen leyes y las leyes respetamos. Yo quiero excusar la presencia o la ausencia del consejero de Agricultura, y en su nombre vengo a inaugurar estas jornadas de SAMUR, que vienen a ser un hito en el año porque nos volvemos a ver. Estas jornadas se han convertido en lo que decía antes, una buena costumbre. Quiero felicitar a SAMUR por mantener y alentar estas jornadas en los momentos de dificultad que todo el mundo tiene y no acordarse de la dificultad, sino de los problemas y apuntar soluciones.
Y también quiero felicitar a los asistentes porque con sus intervenciones enriquecen esta jornada y le dan prestigio. Tenemos que felicitarnos todos. Los avances que se han conseguido en materia de gestión de las aguas residuales, yo creo que no solamente son modélicas a nivel nacional, sino que salen fuera de nuestras fronteras y son modélicas a nivel internacional. Hoy España está enseñando a gestionar las aguas residuales al mundo. Y recordaba anoche leyendo algo, las 4 virtudes que nos enseñaron cuando éramos pequeños, aquello de fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Las 4 se han aplicado en la gestión de las aguas residuales. Las 4. Ha habido fortaleza. Se hizo una ley en Murcia de saneamiento fuerte. Se hizo justa. Todo el mundo paga por igual. Y se hizo con templanza, porque se mantiene. Creo que tenemos que felicitar a SAMUR y a los que la diseñaron para ponerla en servicio. Poco puedo decir yo a esta reunión, pero si algo tengo que decir es que enhorabuena por las aportaciones que todos han hecho a lo largo de los años para enriquecer estas jornadas. Las octavas. Una entidad que tiene 10 años de vida y que ha juntado 8 veces, como dicen los registradores de la propiedad, a los primus inter pares, a los mejores entre los mejores para prestigiar estas reuniones. Enhorabuena, don Manuel Albacete, gerente de SAMUR, y las jornadas que han inaugurado. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la primera ponencia. Buenos días. Bueno, ya han inaugurado las jornadas y entendemos que lo primero que hay que hacer, si vamos a hablar de gestión de infraestructuras, es por lo menos tener una pincelada de qué infraestructuras vamos a hablar. Y quién mejor que el Ministerio, pues que nos puede dar una visión global de esas infraestructuras que existen, no solo en esta región de Murcia, sino en toda la nación. Creo que tenemos aquí a la persona que puede desempeñar esa función de ilustrarnos de cómo están todas las infraestructuras en el Gobierno nacional, porque realmente él es el que lleva la contabilidad, por así decirlo, de todas esas infraestructuras. Él es el que tiene que ir a Bruselas a defender la posición de España en relación, pues, cómo están depurándose nuestras aguas. Y la verdad es que, aunque esté feo decirlo, pero el pobre tiene que ir a defender allí las cosas de los pecados que hacemos los demás. Entonces, pues, tiene mucho mérito. Sin más preámbulos, paso a presentar a nuestro ponente. Es Fernando Gurruchaga. Es biólogo, jefe de servicio de aplicaciones tecnológicas y responsable del seguimiento de la aplicación en España de la directiva y de las relaciones con Bruselas, como he comentado. Es funcionario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde 1982. Y las actividades que realiza pues son dirección de estudios de asistencias técnicas, organización de los grupos de trabajo, la transposición y adecuación al derecho interno de diferentes directivas europeas, un tema fundamental. Es representante español en el Comité Europeo de Normalización de Calidad Biológica del Agua, en procesos también de intercalibración europeos para la directiva marco y actualmente, como decía, responsable del seguimiento y coordinación de todos los procesos de infracción de la directiva de aguas residuales urbanas, 91/71. Y le cedo la palabra ya, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Bueno, buenos días a todos. Yo lo primero me voy a ir poniendo para preparar la presentación.
les decía. Gracias. Bueno, decía, en primer lugar, quería agradecer a SAMUR y a la Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia la oportunidad que nos ha dado de invitarnos aquí para, bueno, pues para exponer y hablar un poquito sobre todo el estado actual del tratamiento de las aguas residuales urbanas en España, ¿no? Aunque muchas de ellas no me voy a extender mucho porque son cosas que ustedes ya conocen de antemano, porque son un poco históricas, sí que me gustaría plantear la intervención de hoy en unos pequeños antecedentes sobre el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración a partir del momento, el 95-2005, que es el momento en que se transpone la directiva. El Plan Nacional de Calidad de Aguas en Saneamiento y Depuración, que está vigente del 2007 al 2015. Después una tercera parte, estas dos primeras van a ser bastante rápidas, sobre las declaraciones de zonas sensibles, algo que muchas veces no damos la importancia que Bruselas le da como uno de los factores importantes del cumplimiento de la directiva. Les voy a hablar un poquito también del cuestionario que se remite y que se remite con la información de todas las aglomeraciones urbanas, de cómo vierten y cuáles son sus infraestructuras, que va a darnos una foto muy clara de cómo estamos ahora mismo. Y después vamos a hablar aquí un poquito más, con más tranquilidad, sobre los diferentes expedientes sancionadores que tenemos en nuestro país, y que, como ven, pues tenemos ya tres, uno en zonas normales, otro en zonas sensibles y otro en lo que llamamos pequeñas aglomeraciones en todas las zonas. No está mal, es decir, han tocado a todos los palos y más o menos pues han acertado en todos. Cada uno está en distintos procesos que iremos viendo y para que puedan conocer un poco cuál es la solución. A pesar de todo esto, yo soy bastante optimista frente a la vida y, por supuesto, aquí también. Yo creo que se está trabajando y el futuro de estos procesos, si nos lo tomamos tan en serio como parece que nos lo estamos tomando, pues irá bastante bien, ¿no? Como saben, el Plan Nacional de Seguimiento de Saneamiento y Depuración 95-2005 se publica mediante una resolución de 28 de abril del 95, por el cual se aprueba este plan, que viene de alguna manera a transponer o a planificar la primera transposición de la directiva. Se firman una serie de convenios con las comunidades autónomas para poder llevar este Real Decreto de transposición. Se dota económicamente de una inversión, en principio, bastante importante para el momento, que aunque luego pues, ha sido y es actualmente más, de casi 11.400 millones de euros, y en el cual, bueno, pues de alguna manera u otra, el Estado, la Administración General del Estado, contribuía con un 25% de esta inversión. Además, fue el momento de hacer el plan, puesto que, de alguna manera, hasta el 2005, era ese horizonte en el cual la Comisión Europea marcaba un total cumplimiento por todas las infraestructuras de depuración, por todas las plantas y de recolección de aguas residuales, ¿no? Que finalizaba el 31 de diciembre del 2005. Esta directiva persigue, como todos saben, reducir los niveles de contaminación de las aguas superficiales que provienen de aguas residuales urbanas, esa contaminación.
Se explica sobre todo, básicamente, en lo que son vertidos urbanos, aguas residuales domésticas, aguas de lluvia. Por ejemplo, ahora la última multa, vamos, no multa, sentencia en contra del Reino Unido ha sido precisamente por estos desbordamientos que produce el agua de lluvia, y lo han considerado un incumplimiento importante de la propia directiva. Y algunas industrias que obviamente vierten a la alcantarilla municipal con su previa autorización, ¿no? El decreto de ley de 11/95 establecía de alguna manera que serían las comunidades autónomas, previa audiencia de los ayuntamientos, los que iban a indicar en qué aglomeraciones urbanas se estructuraba el territorio. Los plazos, indicaba asimismo los plazos y condiciones que debían cumplir las aglomeraciones urbanas en cuanto a qué tipo de tratamiento. Eso lo vamos a ir viendo en función de dónde vertía y del número de habitantes equivalentes que representaba esa población. Y que se deberían de elaborar un plan o programa que iban a notificar a la Administración General para que, bueno, poder llevar todo esto a cabo. Y, por supuesto, que se iban a declarar lo que se llama zonas sensibles, pues por los usos fundamentalmente que van a tener esas futuras aguas, para pedir una serie de condicionamientos más rigurosos a la hora de fijar las autorizaciones de vertidos. Para estas zonas o estas aglomeraciones daban un plazo especial, además del que marcaba la directiva, de 7 años más para poder adecuar las plantas de depuración a los condicionamientos del vertido, puesto que eran las más exigentes, ¿no? Una vez acabado este plan, dio lugar a un segundo plan, que es el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, periodo 2007-2015, que es en el que nos estamos actualmente. Con las diferentes declaraciones de zonas sensibles de los últimos años, tanto a nivel intercomunitario como intracomunitario, es decir, los que tienen la responsabilidad o que caen dentro del ámbito totalmente de las diferentes comunidades autónomas, nos enfrentábamos a una adecuación de muchas de nuestras plantas para eliminar nutrientes en los vertidos a nuevas zonas sensibles. Como digo, para eso había ese plazo de 7 años, además de los que marcaban por sí de las directivas, pero fundamentalmente desde el momento en que se declara esa zona como sensible que ocupa este vertido. Es por eso por lo que se pone en marcha este plan en el año 2007 y que da respuesta, pues, más que nada a aquellos objetivos que con el plan anterior no se habían alcanzado y a las nuevas exigencias que desde el año 2000, cuando se aprobó la Directiva Marco del Agua, pues iban a comprometernos para alcanzar ese concepto que marca la Directiva Marco del Agua, no ya de una buena depuración, sino de una conservación del buen estado ecológico del medio, y que la Directiva Marco del Agua viene a fijar para que se debe haber alcanzado en todas las aguas españolas para el año 2015. El Gobierno, a través de este plan y con la colaboración de todas las administraciones territoriales, pues lo que se está poniendo son todos los medios necesarios para garantizar el cumplimiento, tanto en plazos como en exigencias derivadas de las directivas europeas venían a decir, ¿no? O a exigir. La inversión, en este caso, es casi del doble, a pesar de que ya estamos bastante avanzados, es de casi 19.000 millones de euros frente a los 11.000 anteriores, y con una parte, pues, más o menos importante también para inversiones que cubren I+D+I. Aquí pueden tener un pequeño
resumen de lo que son los distintos capítulos y las inversiones que se representaban cada uno de ellos, donde bueno, pues las actuaciones a cubrir en necesidades futuras en cuanto a mantenimiento, remodelación de las sedares, en función de los tanques de tormenta, etcétera, pues venía a representar quizá la partida más presupuestaria. Luego una parte también para el cumplimiento de esa colaboración con las comunidades autónomas, como es la de actuaciones de interés general de la Administración General del Estado, que también venían a representar una parte importante. Centrándonos ya un poco más en el tema de las, digamos, del cumplimiento de la directiva, uno de los aspectos básicos, como decía antes, es la declaración, las sucesivas nuevas declaraciones de zonas sensibles. Ya saben que aquí y uno de los principales problemas que ha habido con esta directiva es el diferente y complejo reparto competencial de la misma. Es una competencia que atañe a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, pero ante Bruselas el responsable es la Administración General del Estado, no las comunidades autónomas o las corporaciones locales. Es lo que ellos dicen el Reino de España. Claro, además esta relación con Bruselas, pues salvo a nivel técnico, que sí que es directo con los técnicos de la Comisión, pues se hace a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Todo esto, pues, conlleva que sea un proceso bastante farragoso y muchas veces, pues eso, que lo que lleva es tiempo, cosa que desgraciadamente muchas veces no tenemos, y coordinación. Pero bueno, yo la verdad es que luego haré un resumen y personalmente ya he dicho, soy optimista y se está trabajando bien en este sentido. En base al acuerdo al artículo 5.6 de la directiva, todos los Estados miembros deben de velar por la designación de zonas sensibles y estas zonas sensibles se deben de revisar. No es importante solamente declararla, esto es algo que nosotros tenemos que terminar asumiendo, sino que esta revisión se debe hacer cada 4 años. Incluso aquella declaración que haya dicho, no, es que yo no tengo zonas sensibles. Vale, pues cada 4 años hay que volver a decir, yo no tengo zonas sensibles. No vale con decirlo una vez y olvidarnos, ¿no? Que muchas veces pues ya lo dije y es así, ¿no? Tras la publicación oficial de esta revisión, como decía antes, habrá, y como repetiré luego en algún otro proceso, de momento de la charla, hay un plazo de 7 años para adecuar las aglomeraciones urbanas, las infraestructuras de las aglomeraciones urbanas que son afectadas por cada una de estas declaraciones. En junio del año 1998 se realiza la primera declaración de zonas sensibles en cuencas intercomunitarias, la hace el Ministerio a través de una resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, y en la cual pues, se identifican un número importante de aglomeraciones afectadas. Posteriormente y en años sucesivos, las distintas comunidades que tienen zonas intracomunitarias propias dentro de cada una de las comunidades autónomas, como son Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, País Vasco y Región de Murcia, han ido publicando sus diferentes zonas sensibles en los correspondientes diarios oficiales, aunque en algunos casos de ellos o se ha procedido tarde a su renovación o a su revisión, en otras no, y en algunas todavía pues estamos pendientes de que se reactualice, pero bueno, es un trabajo que poco a poco se va haciendo ahora. La Administración General del Estado, mediante resolución de 10 de julio del 2006 de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, volvió a revisar esas zonas sensibles del año 98. Es decir, ya ven que como esos 4 años se habían convertido automáticamente en 8 en ese periodo y estábamos de alguna manera infringiendo uno de los requisitos básicos de la directiva.
En esta revisión del año 2006 es una revisión fuerte, importante, donde aumentan bastante las áreas de captación de dichas masas sensibles y donde pues, podemos ver donde hay un incremento importante en el número de habitantes equivalentes que ocupan estas zonas. Pasamos de 6 millones de habitantes equivalentes a 25 millones de habitantes equivalentes que vierten sus vertidos a zonas sensibles. Posteriormente, ya bastantes, sobre todo porque los expedientes sancionadores que vamos a hablar luego, pues nos han hecho ver la directiva desde otra perspectiva, que es mucho más fácil cumplirla que defenderse de no cumplirla, por lo menos a lo que a mí me toca. Y pues ya en el año pasado se hace una nueva, aquí ya solamente con un retraso de unos meses, en junio del 2011, una nueva revisión de las zonas sensibles intracomunitarias. En esta última se declararon 209 zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, de las cuales 16 no constaban en la declaración de 2006 y que afectaban a 15 aglomeraciones de más de 10.000 habitantes equivalentes. Aquí tienen una pequeña evolución de lo que así, en la primera parte, allí, según miran a la izquierda, tiene la declaración de zonas sensibles del año 98. Algunas hay en dos colores, las intercomunitarias más pálidas, que como ven son bastante pocas, las intracomunitarias pues bastante más abundantes. Algunas, como pues Cataluña, pues en su momento declaró todo el territorio como zona sensible, lo de cual bueno, pues luego ha llevado a un replanteamiento posterior. La segunda ya tienen, como aumenta significativamente el número de zonas sensibles en todo el territorio nacional, en toda esta declaración de zonas intercomunitarias, y finalmente pasaríamos a la declaración de 2011, la del año pasado, la que estamos ahora vigente, y donde bueno, pues ya vemos esta es la intercomunitaria. Aquí no están en este gráfico, en este mapa, no están representadas las comunidades, las zonas intracomunitarias, sobre todo porque quedan bastante en el borde y quedan como pequeñas, parece mucho más pequeñas de lo que realmente son, ¿no? Pero bueno, ahí nos dan un poco la imagen de cómo ha ido creciendo y toda la parte que hoy consideramos sensible en nuestro territorio. Aquí tienen un cuadro que se ve mejor que en un gráfico de la península, donde tenemos las otras declaraciones de zonas sensibles de carácter intracomunitario. Como ven, bueno, pues hay de todo, hay algunas que van más retrasadas, otras que ya nos hemos concienciado y han declarado últimamente, se han puesto al día, como el Melilla, País Vasco o la región de Murcia donde estamos, pues que ya han cumplido esa renovación y que esperemos pues que ya se coja todo esto para todos los demás. Prácticamente estaríamos ahora con Canarias, con Cataluña, que también está un poco, pero se va a solucionar pronto, o la Comunidad Valenciana o Baleares, que también tienen una solución más o menos, según hemos podido hablar con ellos, cercana en esta renovación de las zonas. Algo importante porque, claro, para nosotros es importante, pero para Bruselas, el declararlas, hay una firme, o ellos entienden, como muchas de las otras cosas que ahora vamos a ver, un firme propósito de cumplir. Lo cual pues siempre te miran más condescendientemente que cuando pues en pequeños detalles muchas veces, que es como es el caso de Melilla, que es decir que no tengo, pues dígalo usted y ya me lo voy a creer, pero dígalo, por favor. Toda la información de lo que es el estado actual del cumplimiento de la directiva, que sería lo importante,
viene dado por lo que llamamos el cuestionario. El cuestionario es lo que de alguna manera maneja Bruselas para supervisar tanto los avances como la aplicación de la propia directiva. Se hace a petición de la Comisión Europea mediante un cuestionario que lo hacen electrónicamente, en formato electrónico, que ya lo tienen ellos dado y que nos vienen a pedir, hay que hacerlo, cada 2 años. El último, que es el cuestionario 2011, se ha entregado porque se pone en marcha en el mes de junio, prácticamente reclaman, a iniciativa de que ellos reclaman el cuestionario, no lo enviamos de motu propio, no, ya se encargan ellos de recordarnos, y nos mandan la herramienta que normalmente informática han sufrido pequeñas variaciones de año a año, sobre todo pues para superar aquellos problemas que, de tipo muchas veces mecánico, informático, etcétera, que se han detectado con el cuestionario anterior. Hay 6 meses para cumplimentarlo, es decir, desde junio o julio de 2011 el cuestionario se entrega en enero, corrección de errores, febrero del 2012, pero los datos son a 31 de diciembre del año anterior al que se inicia. Es decir, el cuestionario último que tenemos está reflejado con los datos a 31 de diciembre de 2010. En este cuestionario, los principales datos que nos exigen es una información sobre las zonas sensibles y sus áreas de captación, la información sobre aglomeraciones urbanas, las instalaciones de tratamientos que tienen, dónde está el punto de vertido, cuáles son las zonas receptoras, las masas de agua receptoras, etcétera, que afectan, a las que afecta este vertido. Y una información completa de cada una de las aglomeraciones mayor de 2.000 habitantes equivalentes en cuanto a recogida, conducción a la planta, estado de la planta, resultados analíticos de los tratamientos, etcétera. Y, por supuesto, luego hay algunas otras cosas como datos agregados por Estado miembro sobre la reutilización de lodos en depuradoras. Un cuestionario bastante complejo que se realiza gracias a la muy buena colaboración con cada año mejor, todo hay que decirlo, cada 2 años mejor con las comunidades autónomas, que son las que de alguna manera remiten los datos para que nosotros los podamos meter en un paquete conjunto y comunicárselo a Bruselas. En este último cuestionario de 2011, la distribución de la conformidad analítica, contamos con 2.437 aglomeraciones y si bien ven que tenemos un incumplimiento alto en número de aglomeraciones, casi un 40%, en número de aglomeraciones, si nos fijamos en la carga tratada, que es un factor bastante importante, vemos que baja mucho a prácticamente un 16% de ese incumplimiento. O lo que es lo mismo, vamos a leer lo del lado positivo, tenemos un 84% de cumplimiento, que parece que es mucho más alto. Que los porcentajes en cuanto a aglomeración, muchos que algo veremos reflejado luego más tarde, puesto que, como vamos a ver en los distintos procesos, es en el de aglomeraciones urbanas más pequeñas, en aquellas que de alguna manera nos vienen a tener hoy por hoy más problemas. Las grandes, pues prácticamente lo tenemos casi todo más controlado, ¿no? En cuanto al cuestionario, si vemos todo lo relativo a aquellas aglomeraciones urbanas mayores de 10.000 habitantes que vierten a zonas sensibles, pues tenemos que son prácticamente 330 aglomeraciones urbanas. Aquí, fíjense que se vuelve a repetir lo mismo. Si antes hablábamos de casi un 21% de incumplimiento en cuanto a aglomeraciones urbanas, en número, si hablamos en carga, hablamos de un incumplimiento solo de un 10%, o lo que es lo mismo, de un cumplimiento del 90%, que es bastante elevado, o por más bastante elevado, visto el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos para poder cumplir. Es decir,
el objetivo final del cumplimiento 100%, yo lo veo desde este punto de vista bastante más cercano, ¿no? Y también señalan, bueno, pues la directiva nos señala la obligatoriedad de eliminar de algunas maneras en terciarios algunas para aquellas poblaciones de más de 15.000 habitantes equivalentes que teníamos que eliminar de BO de Quo antes del 31 de diciembre del 2002, ¿no? En esta parte, como ven, también manejamos unos porcentajes mucho más altos en cumplimiento en carga que en cumplimiento en aglomeraciones urbanas. Con esto nos da, como resultado de este cuestionario, es lo que utiliza, de alguna manera, por eso es tan importante, la información que muchas veces enviamos a Bruselas, como diciendo, bueno, pues ya está, es que en Bruselas el problema es que se la leen, a veces, o normalmente. Y de un cuestionario pueden venir distintos aspectos que consideren muy importantes como un, digamos, incumplimiento y lo que puede dar a la apertura de un procedimiento sancionador por eso, incumplimiento de la directiva. Aquí tienen un resumen en un cuadro de los 3 procedimientos que hoy tenemos abiertos con respecto a esta directiva. Uno en zonas sensibles, otro en zonas normales y otro que es el que hemos venido a llamar todas las zonas en pequeñas poblaciones, puesto que son aquellas que van de 2 a 15.000 y que quedaban fuera de los otros 2 grupos que son las que vierten a zonas normales con más de 10.000 habitantes equivalentes y que la obligación en la transposición era que cumplieran el 31 de diciembre de 1998. Es importante tener las fechas también en la cabeza para entender un poco que, por otro lado, también la Comisión ha tenido mucha paciencia para ver el cumplimiento que, en algunos casos, estamos a punto de alcanzar, a punto. El otro procedimiento, que es el de zonas normales, para aquellas aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes equivalentes y que, bueno, pues su horizonte de cumplimiento era el 31 de diciembre del año 2000. Estamos en 2012. Y el tercero, que es el último que nos han abierto, nos lo han abierto este mismo año, luego hablaremos un poquito más de él, es sobre aquellas entre 2.000 y las anteriores que habíamos visto, hasta 15.000, hasta más de 15.000, vamos, que teníamos que haber cumplido en el horizonte de 31 de diciembre de 2005, año que finalizaba el primer plan, ¿no? A mí me gustaría, porque esto es importante, ver cada uno de esos pasos en qué consisten. Ven que citamos 2 artículos. Y me gustaría comentarlo un poquito porque a veces es mucho más fácil la respuesta, si no la tomamos en serio, que digamos, dejarlo, bueno, pues ya irá pasando, ¿no? Los procesos de infracción del derecho comunitario están regulados por los artículos 258, que son el que está puesto en el primer bloque de la diapositiva, y el 260, que es el que está en la segunda parte del proceso. La diferencia del Tratado Fundacional de la Unión Europea, ¿no? La diferencia entre un proceso y el otro, entre el 258 y el 260, es que el 260 está dirigido a forzar la ejecución mediante una imposición de una multa variable o a tanto alzado sobre la primera sentencia, que es con la que acaba el primer bloque, para que haya una condena meramente, digamos, declarativa. Nos han condenado, como ven, uno de los procesos, estamos en todos los niveles, nos va muy bien para una presentación, porque así los entendemos todos el camino, pero el de sentencia que estamos, te condenan a cumplir. Es decir, es una primera condena, pero bueno, uno ya
estando condenado, le ven las orejas al lobo, que está más cerca a la segunda, en la cual ya sé que hay que pagar y a veces algunas partes importantes. Cada una de las por los dos artículos de este procedimiento tiene dos fases, una fase administrativa o precontenciosa y una fase judicial o contenciosa. Hay que recordar que en el caso, que no es este caso, de una transposición o de una inexistencia de transposición o una transposición inadecuada de una directiva, ya en el primer fase, por el artículo 258, ya se puede poner una multa al país, pero digo que ese no es nuestro caso. El artículo 258, la primera fase de arriba, vemos que hay una fase administrativa o precontenciosa. En ello empieza con una petición de aclaraciones formales de la Comisión sobre el Estado miembro. Es decir, la Comisión siempre pregunta, pregunta, a lo cual nosotros contestamos. Si la contestación no es satisfactoria, que suele pasar cuando pregunta porque sabe qué es lo que pregunta, pues da origen realmente al procedimiento administrativo. Es decir, recibimos una carta de emplazamiento en la cual ya no nos están pidiendo que justifiquemos todo lo que estamos haciendo o lo que estamos haciendo para ese incumplimiento detectado ya de una forma formal. A esto hay una contestación, puede haber 2, 3, depende del periodo, de cómo se vaya trabajando y cómo lo entienda la comisión, o del trabajo muchas veces también que tenga la comisión con los distintos informes de los distintos países. Y si no es, la contestación no es satisfactoria, pasaríamos a un estado más avanzado ya, que es el dictamen motivado. Si este dictamen motivado tampoco logramos convencer de que se está arreglando la situación, pues pasamos a la fase judicial. Es decir, la Comisión demanda al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por incumplimiento de esa directiva. Aquí, como les decía, hay una sentencia, en el caso normalmente es así, porque ya así, una sentencia condenatoria con efectos meramente declarativos de esto, sin multa, nos obligan a cumplir. Y a partir de ahí empieza el artículo 200, el mismo proceso, pero por el artículo 260. Si ven, lo único que hay, la gran diferencia, es que comienza con una carta de emplazamiento. Bueno, también habría una pequeña petición de información o de aclaraciones sobre el cumplimiento de la sentencia, y pasaríamos directamente a la carta de emplazamiento, si el Estado no ha tomado las medidas impuestas en la sentencia. En este caso, se suprime la fase de dictamen motivado y ya de la carta de emplazamiento pasaríamos a una segunda demanda por incumplimiento del Estado miembro de la directiva ante el Tribunal de Justicia. En este caso, la imposición de una multa variable y una multa a tanto alzado, pues que se hacen en base al criterio que tiene la Comisión y en el cual se calcula, como vamos a ver ahora, con una serie de coeficientes en función de la gravedad del caso, de la capacidad del pago del país, del Estado miembro, del PIB del país, del número de votos que obtenga o que tenga en el Consejo. Es decir, una fórmula un poco amplia, grande, variable y muy interpretativa. Como ven, y es un buen ejemplo, los procesos, la primera fase, donde pone 2002, 2004 y 2012, es el año en el que se inicia el proceso con la carta de emplazamiento. Como ven, en el de zonas sensibles, que es el primero, todavía estamos en fase de dictamen motivado. El de zonas normales, que es el del 2004, se pone en marcha más tarde, sin embargo ya estamos condenados en primera sentencia. Esperemos que no tengan que abrirnos el segundo fase por el artículo 260, pero bueno, estamos ahí, estamos en primero, ya estamos en sentencia a cumplir. Nos han pedido, como vamos a ver ya, aclaraciones de qué estamos haciendo para cumplir, y ahí en eso estamos, a ver si con eso
terminamos por cumplir y nos da un tiempo. Tenemos antes un plazo te dan para cumplir la sentencia de hasta 2 años. Y en el tercero, que es el abierto este año, 2012, estamos en carta de emplazamiento. Por lo tanto, el ritmo del proceso depende muchas veces del propio proceso. Aquí tienen un poco digamos, un gráfico que nos hicimos para entenderlo, donde tenemos arriba cada uno de los digamos, procesos abiertos. En la segunda, donde tenemos el hito, cuando había que haber cumplido cada una de las cosas con respecto a la comisión, para cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Todo hasta dónde está y cada uno, pues, cómo se ha ido desarrollando de una manera. Es un gráfico bastante ilustrativo, pena que esté aquí un poquito más pequeño y que tendría que actualizar un poco en cuanto a que lo que pone aquí desde la actuación de marzo, pues mañana viernes es el plazo que todas las comunidades para el proceso de zonas normales tienen que volvernos a remitir, termina para poder el viernes de esta semana volver a enviar un nuevo informe de cumplimiento a Bruselas. Empezaremos ya esta semana con la petición también para el de zonas sensibles y poderlo enviar antes de fin de año. La decisión última sobre la imposición de sanciones pues viene por el artículo, como decía, 258. Es una fórmula, como pueden ver, donde hay una multa variable coercitiva diaria, en la cual tiene un tanto alzado base, actualmente está fijado por la Unión Europea por 600 euros al día, un coeficiente de gravedad que varía de 1 a 20 como máximo y que lo van a interpretar ellos, un coeficiente de duración que varía de 1 a 20, por eso digo que muchas veces pues, pueden ser bastante laxas, de 1 a 3, perdón, el coeficiente de duración, y un factor N que tiene en cuenta la capacidad de pago del Estado miembro afectado. En este caso, hasta hace muy poquito, era 14,7. En verano ha salido una nueva comunicación de la Comisión Europea en el cual lo baja en nuestro caso, lo baja a 13,28, con la que está cayendo, pues todavía podrían haber sido un poco más generosos a bajarla. Bueno, aquí es que lo tenía. El caso es que, por no ir abreviando, porque el tiempo se nos está echando encima, hablamos de un gradiente de una multa que puede variar en el variable entre 3 y 194 millones de euros al año. La verdad, si tenemos como ejemplo Luxemburgo, que ha sido ya sancionada por incumplimiento en 4 de las 12, es un 25%, importante, aunque sean pocas, se le podía haber puesto un mínimo de 0,5 en multa variable y de 2,2 millones en la multa definitiva después en lo que es la segunda sentencia. Realmente le han puesto podían ponerle, hasta 4,1 millón. La comisión ha solicitado en la demanda 2,2 millones, que es por lo que la han condenado. En el caso de Bélgica, que incumplía por 20 de las 388 aglomeraciones urbanas, pues se le podía poner entre 3, un mínimo, entre 1,5 y 76 millones, y les han puesto 2,3 millones, prácticamente lo mismo que a Luxemburgo. Nosotros hemos hecho una estimación, como una estimación, pues es eso, es estimable. No nos podemos poner muy en el caso, nos hemos querido poner siempre ver lo más positivo, donde partimos de un fijo en la primera sentencia de aproximadamente 7,5 millones de euros, que ahora ha bajado prácticamente a casi 7 millones con esta nueva, y con una variabilidad entre 3 millones y 194. Nosotros, con el estado actual, pensamos que con unos entre 20 o 50 millones serían
lo que nos podría caer. Cosa que... 10 minutos. Vale, vamos a ir muy deprisa entonces, porque aquí ya hay muchas cosas que hemos explicado. Con los propios expedientes. Vamos a ir con el que tenemos peor, ¿no? Es un expediente que nace en el año 94. Actualmente nos han puesto la sentencia C-343 del 14 de abril de 2011, esta fecha, esto es importante, y nos han condenado por incumplimiento en 38 aglomeraciones urbanas. Sencillamente recordar que este proceso se abrió con una carta de emplazamiento en la cual decían que había un incumplimiento de 189 aglomeraciones urbanas. Aún así se ha logrado bajar a 38, pero son las que estamos hoy por hoy condenados. Con una sentencia de 14 de abril. Estas 38 pues tienen un reparto competencial en varias comunidades autónomas. La mayoría por colectores y depuración, salvo en algún caso que solamente en Canalejas hay un caso por colectores. Con una sentencia del 14 de abril, el 4 de mayo, es decir, 3 semanas después, ya recibimos un requerimiento de cumplimiento de la sentencia por parte de la Comisión. Como ven, no nos dejaron ni reponernos del primer susto, de la primera sentencia que nos caía, sobre esas 38. Y nos daban 2 meses para contestar, hasta el 4 de julio. En esta carta se nos decía, bueno, pues que de alguna manera, qué es lo que el plazo que teníamos, hasta 24 meses, variable, ellos lo van a decir, y venía muy dicho de alguna manera, bien especificado, qué es lo que esperaban que le contestáramos. Para cada una de las 38 aglomeraciones, para cada una de estas, nos exigían un plan detallado de la ejecución de la medida que se iba a tomar, un calendario preciso y, lo que es más importante, no se creen ya lo que vamos a hacer, sino también una indicación presupuestaria de que hay dinero retenido para justificar o para realizar, esa infraestructura. Ahí hay un pequeño párrafo que está copiado de la carta de requerimiento de información que nos envió. Para ello se ha diseñado una ficha que se remitió a todas las comunidades, se ha creado un grupo de trabajo con todos ellos y, bueno, pues nos encontramos que solo en 11 de estas 38 no existía, a fecha de junio del 2011, una medida implantada para el cumplimiento. En las otras, pues ya estaban cumplidas por el propio proceso, había llegado a ese y será fácil demostrarlo, o estaban ya las medidas tomadas y en ejecución, con lo cual nos vamos a centrar en las 11 que no estaban. 4 de ellas, Coín, Talcaña, Valle de Guima y Aguiña, algunas de ellas ya sabemos que se han declarado recientemente, como la de Aguiño, Carreiro, que va a ser una de interés general por la Administración del Estado. En ellas todavía no era necesario redactar un proyecto de construcción para que luego pudieran aprobarse la licitación de las obras, etcétera. En los otros 7 sí que existe el proyecto, que está terminado en redacción y pues estaban, dado con la que estaba cayendo, pues a ver cuándo se podían licitar para poder cumplir este. El Reino de España nos comprometimos a cada 3 meses, digamos, informar de este cumplimiento, y en marzo del 2012, que luego, bueno, con todo ello los 3 meses han ido dilatando, tuvimos una buena, digamos, colaboración con lo que es la comisión y le remitimos una información actualizada de todo esto, ¿no? En ella, en colectores, pues veíamos que ya prácticamente estaban todos terminados, y en las aglomeraciones urbanas del resto, pues también estaban prácticamente en algunos casos al 100%. De las 37 que afectaban solamente a depuración, 12 ya estaban conformes, ya teníamos boletines y tal, y las otras 18 tenían una medida en ejecución, con lo cual nos quedaban solamente 7
algunas que ya van a salir, algunas son como Santiago, Nerja y ahora la de Guiño, que son de interés general, van a salir, y algunas otras también que están más o menos, digamos, en grado de cumplir. Aún así, hay un número importante de aglomeraciones y importante también en carga, pero a mí me gustaría resaltar que para la Comisión el incumplimiento no puede ser luego peor o mejor, pero con una sola es incumplimiento de la directiva. No es decir, joder, después de lo que hemos hecho por tantas, sí, pero hay una que no va, ¿no? Aquí tienen un poco todas las que están dentro de algún convenio, etcétera, están centradas en estas 3 comunidades. Y, bueno, pues tenemos este cronograma. Como ven, para los otros 2 procesos también tenemos para mantener a la comisión en marcha. En el de sensibles, paradójicamente, un proceso que se abre antes Fernando, y que por está... favor, nos quedaría un minuto. Un minuto, pues acabamos rápidamente. Simplemente decir que en este está mucho más abierto el tema. Estamos cumpliendo bastante en cuanto a que hoy por hoy sabemos que estamos en dictamen motivado de las 300 y pico que teníamos al principio en 58, y hay una nota de prensa que nos quieren llevar al tribunal por 39, aunque no nos han dicho cuáles. De todas ellas, diríamos que hay 13 aglomeraciones que todavía no están conforme de estas 50 y tantas, pero que están en camino también de solucionar. Y el pequeñito, sencillamente, hablar de que es un expediente gordo, acaba de empezar. Hemos podido trabajar muy bien con las comunidades autónomas para contestar, y en el cual nos pidieron información sobre 912 aglomeraciones, entre 2 y 15.000, y la carta contestamos, y en base a nuestra contestación nos han mandado una carta de emplazamiento por 612. Señalar que de estas 612, que están más o menos en este número de comunidades autónomas, hay algunas como ni Asturias, ni Valencia, ni Rioja, ni Murcia, ni Navarra, están en este nuevo proceso. Diríamos que con la última contestación que hemos hecho a Bruselas, entendemos que de las 612 que están en el expediente, son 375 las que a fecha de hoy todavía no hemos tomado una medida. El horizonte es más lejos, pero no deberíamos de olvidarnos de ellas. 371 son muchas. Para ello, hablando con la Comisión, vamos a crear un portal de información que esté en el sistema de información de aguas que está creando el Ministerio, y que, bueno, pues va a ser bastante ambicioso en cuanto va a tener 3 patas: la de colectores, depuración y zonas sensibles, en donde se va a volcar una ficha de cada una de todas las estas, se va a poner la legislación, se van a poner las últimas declaraciones de zonas sensibles, los últimos cuestionarios, etcétera, para que puedan dar incluso la estrategia nacional, los planes de depuración, los sistemas de tratamiento, cosas técnicas que se puedan consultar. Simplemente decirles que, aunque ven que tenemos muchos frentes abiertos por incumplimiento, que algunos están en una fase muy peligrosa, y que si muchas veces hubiéramos visto es más caro pagar la multa que hacer las infraestructuras, y al final, porque pagando la multa, la vamos a tener que pagar, la multa, desde la sentencia hasta que la infraestructura esté hecha. Es decir, no por pagar la multa vamos a salvarnos de hacer la infraestructura. Por lo tanto, es importante que todos nos concienciemos de este aspecto y tal. Yo quisiera agradecer a todas las comunidades autónomas implicadas en alguno de los procesos, y las no también en cuanto a las otras competencias que tienen que hacer, porque la experiencia en estos 2 años que estamos en nuestro servicio con esta directiva y con estos problemas, la colaboración ha sido y es impecable. Muchas gracias por su atención.
¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Buenos días. Soy Fernando Morcillo, el director general de AEAS. En primer lugar, agradecer al ponente su clara exposición. Creo que es la primera vez que escuchamos con detalle esta circunstancia. Parece que antes nos avergonzábamos tanto que no queríamos ni contarlas. Y mi pregunta, lógicamente, porque dado que nosotros somos los operadores de los servicios, va encaminada a uno de los aspectos que nos afecta, ya que, digamos, la provisión de nueva infraestructura o la ejecución de nuevas plantas o de nuevos sistemas de saneamiento, pues en muchos casos no es de nuestra incumbencia, pero sí en la operación el cumplimiento de los requerimientos dados para las zonas sensibles. Generalmente hemos siempre solicitado, desde que se hizo casi la primera exposición de la primera declaración de zonas sensibles, hemos solicitado que se fuera más razonable. La respuesta que nos ha dado es que esto ya se había hecho la declaración, que generalmente estas cosas es imposible negociarlas con Bruselas, pero hoy, aparte de las renovaciones como estaba llamando, las renovaciones de las declaraciones, realmente lo que pediríamos es casi una renegociación, porque entendemos que en el estado actual, incluso económico, el cumplimiento de los parámetros establecidos para las zonas sensibles va a suponer una importante afección al ciudadano, que es al final el que paga este tipo de servicios, y entendemos que se debería intentar la renegociación. ¿Es esto posible? Bueno, posible, todo es posible, ¿no? Otra cosa es que sea fácil. La Comisión en esto tiene una política muy clara. Usted ha declarado unas zonas sensibles en base a unos criterios de vertidos, de protección, etcétera, etcétera. ¿Por qué la quiere cumplir? ¿Qué la quiere quitar ahora? ¿Por qué no cumple? ¿Por qué no cumple? Esa no es razón. Por supuesto que hay que justificarlo. Da la oportunidad, pero la justificación es tan ardua, tan larga y tan difícil que lo ponen precisamente para no tener que revisarlo. Aún así, nosotros entendemos esto, ¿no? Como la exposición, no estamos en el mejor momento, ni económicamente hablando, para cumplir, pero es lo que hay, ¿no? Lo que tendremos que haber para nosotros ahora. La primera, es verdad que hemos pecado, yo creo personalmente, creo que hemos pecado un poco de que hemos querido, o de no llegar al fondo de muchas cosas y ser muy generosos en la declaración de zonas sensibles. Quizá esperando otras cosas, otras ayudas, otras cosas que luego pues no se han corroborado, no se han venido. Aún así, España ha tenido, cuando hemos hablado con la Comisión, muchos fondos para adecuarnos y mucho tiempo. La verdad es que no les podemos decir que no han tenido paciencia, porque del año 98 al 2012 son 24 años y todavía no cumplimos. Es decir, totalmente. Lo otro, pues yo creo que para nosotros ahora mismo lo más importante es dar cumplimiento a los procesos de infracción, porque son los que nos van a acarrear unas multas importantes, directas, y con lo que lleva además pues de incumplimiento de la propia directiva. Éramos el primer país, el único país de la Unión Europea que no estaba sancionado por esta directiva, que no tenía una sentencia en contra. El único. Y como nos dijo en la entrevista con el representante de la Comisión, nos han felicitado por haber metido a España ya una vez. El resto de los países. Todo el mundo está diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Desde este punto de vista ya te digo que es muy difícil rehacer o se pueden aprovechar y quitar zonas sensibles en la siguiente declaración, pero hay que justificarlo con un estudio
o con una serie de estudios de industriales, de población, de todo tipo, bueno, pues y sin garantías de que la comisión diga que sí. Su postura es decir que no. Pero bueno, hay que trabajarlo y será una de las estas. En cualquier caso, a mí me gustaría señalar que todas estas declaraciones, esa misma pregunta yo me la haría antes de hacer las declaraciones, no después de hacerla cuando tengamos el resultado de las mismas, ¿no? Porque es así, se hace con, en este caso, tanto unas, independientemente con lo que son las comunidades, la otra entre la Administración General, con la voz de las comunidades también, porque la última declaración del 2011 es totalmente consensuada entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Es con lo que su información y su aprobación es la que ha servido para hacer esta nueva declaración. Muy bien. Desgraciadamente vamos un poco mal de tiempo y no tenemos tiempo para otra pregunta. Vamos a pasar ahora a tomar un café y les ruego puntualidad porque dentro de media hora seguimos con la jornada. Muchas gracias.